¿Qué es el burnout del emigrante? El término burnout mental, se traduce como agotamiento. ¿Qué significa entonces el agotamiento del emigrante? En primer lugar, habría que definir qué es el emigrante, cómo entendemos el emigrante y cuáles son los síntomas de ese agotamiento. Ese es el tema que vamos a tocar en la mañana de hoy. En Río de Janeiro está la psicóloga clínica Joana Alenzo. Joana, muy buenos días, Buenos días. muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, César Miguel. Y en Linares, Chile, está la médico psiquiatra, la doctora Carmen Julia Marín Rodríguez. Carmen Julia, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en el programa. Muy buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. A ver, ¿qué entendemos por burnout y puntualmente por burnout del emigrante? Vamos a comenzar con Joana. Bueno, a ver, el burnout se refiere generalmente a las condiciones laborales y es un síndrome de agotamiento en donde la persona siente que ha estado expuesto durante muchísimo tiempo a mucho estrés, a condiciones un poco adversas y se siente muy agotado, desmotivado, apático en algunos casos, siente que hace mucho esfuerzo y no está logrando ver resultados. Y en el caso de los inmigrantes es un poquito más complejo porque no se queda solamente en el tema laboral, sino que va como toda esta demanda que en general exige la experiencia de emigrar y que en general exige volver a comenzar, construir nuevamente un entorno, las exigencias de, por ejemplo, aprender un idioma nuevo o tener que comenzar realmente casi como desde cero, lo sienten muchos, y lo que puede llegar a ser realmente no solamente muy exigente, sino que tiene todo un elemento emocional muy fuerte Mm. que termina generando esta sensación de desmotivación, agotamiento, decepción inclusive de las ideas que me había hecho de cómo iba a ser mi vida y lo que estoy viviendo ahora. Me Es un gustaría poco esto. oír tu impresión, tu aproximación, Carmen Julia, por favor. Es importante lo que estaba comentando Joana. Si bien los que estamos fuera, que hay una alta tasa de la población venezolana que salió de nuestro país, todos salimos con una expectativa. Esa expectativa, es lo que nos imaginamos, lo que deseamos, el por qué salir de nuestra zona de confort, que en este caso nuestro país, nuestra cultura, nuestros amigos. Entonces va a haber una expectativa en cuanto a lo que me voy a encontrar, lo que quiero hacer, y yo emigro, en este caso buscando mejoras, la mejora de lo que estoy perdiendo en el país que dejo, bien sea seguridad social, salud, economía. Entonces, llegamos a un país diferente, en este caso, bueno, por lo que escuché, Joana también está en otro país. Ujú, Y entonces, ujú. a encontrarnos con otra cultura, con este choque cultural donde sentimos, por lo menos los que emigramos inclusive de manera formal y manera legal, entonces es el estrés que genera, estoy en un país distinto, cómo me voy a yo a vincular con los otros. Lo dije en una entrevista, es decir, qué palabra digo que no vaya a significar aquí de pronto una barbaridad o una grosería, cómo soy aceptada, ¿ok? Y la misma expectativa que se genera en la persona que nos recibe, el país que nos recibe. El estrés de, por lo menos en mi caso, que dentro de todo y como creyente, gracias a Dios, pude inclusive entrar en mi profesión. Entonces, pero el estrés que genera, tengo que tener los documentos a Ujú. tiempo, cómo voy a ejercer mi Ujú. profesión, es decir, cómo me vinculo con el paciente y que me entienda, porque de verdad que hay pacientes que se le quedan uno mirando y dicen como, ¿qué está diciendo? Yo tengo no, es que me pasó, fíjate, esto fue una anécdota, la primera semana de trabajo, allá nosotros en Venezuela trabajamos haciendo el récipe y hacíamos las indicaciones. Aquí se entrega solamente el récipe, la receta. Y entonces yo le entrego al señor las indicaciones y le entrego, tome señor, aquí tiene las indicaciones y me mira así. Y le digo, bueno, aquí tiene pues una chuleta. Y el señor me pone los ojos así. Y yo, ¿qué dije? ¿Ok? Y significa que aquí chuleta, más allá del corte de carne, es Ujú. una patada. Ah, Yo ya va, ¿cierto? Entonces, es una patada, exacto. Entonces le expliqué, no, que cuando se copia, es un torpedo. Se poder entender
Y Ya, darse a entender, eso sí. genera altos montos de tensión emocional Ujú, que por supuesto terminan también viéndose reflejados en lo físico, en Mm, este equilibrio, esta sensación de ansiedad continua, inclusive pueden haber hasta síntomas más somáticos, insomnio, palpitaciones, sudoración. mm, Estamos hablando, por lo menos yo, porque, como te digo, gracias a Dios caí en esto, pero estas otras personas que también tomaron la decisión de salir del país con esa expectativa de que yo quiero porque me va a ir mejor, porque voy a trabajar, que tienen que conseguir inclusive uno o dos trabajos, que están trabajando mm, fuera de lo que se prepararon. Entonces, por supuesto, ya. eso genera a largo plazo la cronicidad de la sintomatología. A ver, eh, Ulises, lo sabemos, pues es el personaje que, terminada la guerra de Troya, ha de regresar a Ítaca, a su adorada Penélope, pero el trayecto de regreso le lleva 10 años. No termina de llegar por cualquier cantidad de vicisitudes. Es decir, Ulises es el desterrado, el ujú. migrante, el que no llega a sitio, que no llega a establecerse en Ítaca definitivamente. Y hay un síndrome que llaman el síndrome de Ulises. Joana, ¿qué es ese síndrome de Ulises si lo comparamos con este burnout del emigrante? Bueno, es que justamente, incluso tomando un poco en cuenta lo que decía Carmen Julia de esta migración un poco más afortunada que tuvimos quienes podemos ejercer nuestra profesión y todo, hay muchísimos tipos de migración y hay unas que son un poco más complejas. Personas, por ejemplo, que sufren de xenofobia o de discriminación por su tipo de religión o por su raza, personas que son perseguidos políticos o que tienen miedo porque no tienen visa en el país en donde están y pueden ser deportados si los agarra la policía. O sea, ya es un síndrome mucho más complejo, no es este agotamiento y esta tristeza que me agarra a veces porque siento que extraño mucho mi casa, es esta presión constante de no estoy seguro, no estoy en mi lugar y puede generar realmente cuadros de ansiedad bastante significativos porque justamente son personas que ya de alguna forma ya están desterrados y tienen esa amenaza constante de si me agarra la policía me pueden deportar o si descubren que yo soy de tal religión pueden atacarme. O sea, ya hay otra cosa muchísimo más compleja en el síndrome de Ulises que sí realmente es como un escalón más arriba de lo que sería el burnout del inmigrante, que es este burnout de oye, estoy cansado, siento que no avanzo, no consigo ahorrar, yo no pensaba que iba a ser así, me encantaría ir a ver a mi mamá y no puedo viajar, que es un poco más cotidiano del inmigrante, vamos a decir, que se Mm, siente de alguna forma más seguro en el nuevo país que eligió para vivir. a ver, habida cuenta de que el inmigrante depende de un entorno que él no controla, porque el inmigrante es extranjero, ¿eh? Y el extranjero no pertenece al sitio donde está. Su proceso es tratar de acoplarse y de inscribirse en ese contexto, pero él no pertenece a ese contexto. Por mil razones, porque confunde chuleta con torpedo, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Habida cuenta que ese es un contexto que él no domina, él tiene impacto sobre su vida personal, en todos los órdenes, insomnio, eh, falta de apetito, sudoración, no tendrá una vida sexual, eh, Ujú. no digo satisfactoria, seguramente tampoco ni Ah, siquiera eso hay. ¿Cómo hace ese Aislamiento individuo, social, cosas así. cómo hace ese individuo o esa persona para poder llevar un día a día solvente emocionalmente? Y cuando digo él, estoy pensando que está en una familia, porque si hablamos de una familia de migrantes, el síndrome debe estar afectando a todo el núcleo familiar. Ujú. ¿Cómo hacer, Carmen Julia? fíjate, lo hablaste muy importante, ¿no? Generalmente hay un grupo familiar el que va acompañando a muchos que logramos emigrar con el grupo familiar. ¿Sí? Finalmente hay una persona que es la que se identifica. Nosotros dentro del punto de vista clínico le decimos el paciente identificado de una dinámica en la familia. ¿Ok? Entonces, todo esto va también a depender de los roles que se cumplen dentro de esa familia. Volvemos un poco, y aquí disculpen, me pongo un poco anecdótica y hasta lo personal. Yo logro calar en una sociedad, más allá de mi profesión, mi personalidad que es un poco más dócil, más dada. Mi esposo tiene otra profesión y mi esposo no ha conseguido trabajo. Mm, Entonces, es una, como dices tú, entonces
se cambian los roles, en donde en Venezuela veníamos en un rol en donde ambos trabajábamos, pero él tenía el mayor poder, vamos a decir, económico adquisitivo, yo tenía otro rol, también el de la casa. En este momento estamos invertidos, entonces hay una afectación, como tú dices, desde el punto de vista emocional, pueden haber irritabilidad, discusiones, los hijos, cómo se ven afectados. Hay algunos que tienen que empezar a trabajar también para ayudar en el manejo de este hogar, cómo nos entendemos y cómo nos involucramos con esta cultura, ¿ok? No solamente con las palabras, con los gustos, la música, la comida. Yo aquí extraño mucho comer en la mañana algo salado, porque aquí la cultura es más comer algo dulce. Entonces, es un proceso que también va a depender mucho del individuo, cómo logra adaptarse. Hay unos que se adaptan un poco más rápido, no vamos a hablar que es algo inmediato, pero si logran adaptarse de manera progresiva, hay otros que les cuesta años, como en este caso a Ulises le costó tantos años regresar. Entonces, la manera, por supuesto, yo creo que importante es identificar el proceso en el que estamos, ¿no? Entender que nuestra irritabilidad o esta baja autoestima o este conflicto que tengo con otros está más relacionado a todo este proceso que estoy viviendo, que inclusive podríamos hablar hasta del duelo migratorio, de la pérdida, la sensación de pérdida de nuestras raíces, la despatriación, como muchas veces algunas personas lo hablan. Y entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Asumir estos cambios, buscar la manera de asumir estos cambios y, bueno, más allá de que estoy en el área, buscar la ayuda, es decir, ¿cómo puedo hacer? Identificar cuáles son los mayores estresores, si es el económico, si es la Ya, casa, sí, la familia, una manera de buscar cambios y alternativas para el afrontamiento de esta situación. ya. ¿Qué sugieres tú, Joana? En alguna oportunidad oí una frase que me pegó mucho, ¿no? Que me dijo, irse es como divorciarse estando todavía enamorado. ¿Qué sugieres, Joana? Exactamente es así, por eso es que se habla también del duelo migratorio. Hay un despecho ahí, una renuncia a muchísimas cosas. Sí creo que es importante que cada quien sepa, primero que bueno, evidentemente, así como lo dije antes, hay muchos tipos de inmigrante y de alguna forma todos duelen un poco. No es que haya alguien que la tuvo facilita y se adaptó en lo que llegó. Todos pasamos por un proceso, sea más rápido, más difícil, más complicado, más ansioso o menos ansioso, pero todos pasamos por eso. Creo que es importante, primero que nada, evidentemente, buscar nuestra seguridad, inicialmente lo básico, la seguridad económica, la seguridad sanitaria, o sea, que podamos tener un lugar a donde vivir, sentirnos seguros, que tenemos condiciones básicas. Y a partir de ahí, poder identificar qué necesitamos para sentirnos mejor. Si, por ejemplo, tengo que ampliar un poco mi interacción social con los demás, ponerme a hacer ejercicio, buscar un grupo, un hobby, algo que me ayude a involucrarme un poco más en el entorno que tengo, conocer más de la cultura, abrirme a la cultura, no quedarme solamente entonces con los tres venezolanos que conocí y que lo único que hacemos es escuchar noticias de Venezuela, béisbol, cosas, no sé qué, arepa, todo completamente concentrado. Abrirnos un poco a la cultura que nos rodea para poder también enriquecernos un poco de eso. Evidentemente, yo no puedo evitar recomendar siempre evaluar la pertinencia de la psicoterapia, porque, bueno, sí, hay momentos en los que uno necesita hablar con otro que además entienda el proceso que tú estás atravesando, que pueda saber, principalmente además quienes están solos, que suelen pasarla un poquito más Ujú. duro, porque, bueno, es complicado estar solo en otro país, no conocer a nadie, pero sí creo que es importante que uno, primero, garantizar lo básico, es decir, casa, comida, trabajo, o sea, que podamos mantenernos y estar seguros. Y a partir de ahí comenzar a abrirnos a la posibilidad de interactuar con nuestros compañeros de trabajo, empezar a ser amigos, conectar con gente. Y ahí entonces nosotros ver, bueno, no estoy echando para adelante, me está costando demasiado esto. Bueno, déjame buscar un servicio de psicoterapia, voy a buscar a ver cómo puedo hacer para hablar con alguien y sentirme un poco mejor y ya a partir de ahí, evidentemente, seguir evaluando si es pertinente usar algún medicamento, o sea, cómo podemos ir dependiendo del grado tan grave en el que estemos, ¿no? Pero Ujú. sí creo que es importante el tema de involucrarnos con la cultura, conocer, darnos el permiso y darle la oportunidad a ese país a donde estamos llegando de Ya, que nos reciba, de que nos muestre un poquito ese encanto que tiene, ¿no? Que cada país lo tiene, sin duda. sin duda. Y eso que no hemos hablado
de entrar en un sitio, en un contexto inhóspito, ¿no? Donde haya, Oh, sí. haya xenofobia que complica todo mucho Ujú. más. Pero el tiempo se nos acabó, así que hemos de despedirnos por el día de hoy. Muchísimas gracias, Joana, Gracias a ti, César Miguel. y muchísimas gracias, Carmen Julia. Gracias a ti, César Miguel, gracias a tu equipo. Joana Alenzo es psicóloga clínica en Río de Janeiro y Carmen Julia Marín Rodríguez es médico psiquiatra en Linares, Chile. Hacemos una pequeña pausa. Al regreso nos ocupamos de una encuesta de The Washington Post, interesante y muy particular. Un tercio de la población en ciertos estados importantes prefiere vivir en dictadura. Y un número importante considera que si Donald Trump gana, pues será un dictador. 10:21 de la mañana.